web, any size. Catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Molt bones, amics i amigues de l'Antiteranyines, benvinguts a un programa més. Després de moltes setmanes d'estar perdut i desconnectat, tornem a ser aquí. Avui farem el programa en castellà, sense cap problema, perquè tenim a un autor que és José Antonio Luna. Bienvenido, José Antonio. Muy buenas, un placer, muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí contento de estar con vosotros. A mí me hubiera gustado hacer el programa en catalán también, pero bueno, o sea, no, No, no lo controlo por desgracia. O sea no, que no es ningún problema, no es la primera vez, ni no tenemos problema a la hora de hacerlo en castellano. Pasa que nosotros decimos que de Marvel y de cómics había mucha gente que lo hacía en castellano y en catalán había Sí. pocos. Y decidimos que, ¿por qué no hacerlo en catalán? Y nuestro hablar habitual también nos sentiríamos más extraños, pero bueno. No, Y total. Y utilizar el idioma de la tierra, pues siempre es buena señal. O sea que adelante muy con bien. ello. Sí. Muchos preguntaréis quién es José Antonio Luna. José Antonio Luna es el responsable de el libro Una araña en la red del videojuego. Más de 40 años a los mandos de Spider-Man. Yo lo vi por casualidad en redes, en la preventa, que pude hacer la preventa, me encantó los detallitos del el llavero con el mando y todos los detalles. Aquí tengo el libro con mis chuletas, para que lo podáis ver. Editado por Héroes del Papel. ¿Vale? Y primero de todo, yo siempre hago la misma pregunta a los invitados, ¿no? ¿Quién es José Antonio Luna? Bueno, pues depende del momento en el que me preguntes, ¿no? Pero nada, en general soy un periodista, nací en Huelva y llevo pues eso como 7, 8 añitos en Madrid dedicándome al periodismo, a la comunicación en general. Trabajé durante unos 5 años en la sección de cultura del diario.es, que creo que es básicamente el gran grueso de, bueno, de muchas de las cosas que cuento en el libro y mi forma de analizarla, de interpretar un producto cultural con un enfoque social e intentando entenderlo en nuestro contexto. Yo creo que eso pues lo aprendí ahí. Y luego, pues más allá de eso, pues dejé el periodismo cultural y luego empecé pues a dedicarme al mundo de la comunicación, también intentando pues para conciliar un poco más la vida con mis aficiones, hobbies personales, como por ejemplo escribir este libro, porque el periodismo a veces se hace un poco complicado. Entonces, bueno, ¿quién soy? Pues eso, imagino que periodista con afición por la cultura, el cine, los videojuegos y la fotografía. Muy bien, bien resumido. Claro, después de explicarnos desde que trabajas, ¿cómo se te ocurre meterte en un libro así? Porque claro, Ya, yo también me lo pregunto, ¿eh? O claro, sea, y libros de Spider-Man hay de varios tipos. Yo tengo que repasar la historia de Spider-Man, de Marvel. Porque, claro, hacer un libro de Spider-Man y de todos los videojuegos. totalmente. Yo es que, a ver, cuando salí del periodismo de cultura, pues yo quería seguir vinculado a la cultura y escribiendo de la cultura de alguna forma. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno, que ahí propuse diferentes libros a Héroes de Papel con quien había mantenido cierto contacto durante mi etapa como periodista. Em, y bueno, y una de ellas era esta, precisamente porque vi que había muchos vídeos de YouTube en los que te recopilaban, pues eso, los 30 y pico juegos de Spider-Man y toda su historia, pero eran esos fragmentos de 5 minutos como muchísimo de cada uno, donde no exploraban en el contexto histórico y social en el que se habían creado esos videojuegos, y yo simplemente vi que este era un libro que a mí me gustaría leer, un libro que se metiera, ¿no? Un poco en cómo fue el desarrollo, poner nombre a los desarrolladores, todo el lío de empresas que pasaron por el superhéroe.
Entonces, claro, luego cuando empecé a hacer el Excel, a recopilar todos los videojuegos y ver la cantidad que había, digo, madre mía, menudo berenjenal. Pero bueno, también hay algo de disfrute, claro, si no, no estaríamos aquí. Claro, si no, desde el momento que lo empiezas a hacer, si no lo disfrutas, mal, Sí, mal sí, vamos. No, sí. no. La verdad es que, a ver, soy jugador, sí. Yo jugué, que ahora hablaremos. Hostia, me has traído muy buenos recuerdos del Atari, del primer Ya juego de ves. Atari. Aunque yo no tenía el Atari, yo tenía una imitación del Atari Hmm. que, claro, yo quería. Mis amigos tenían ordenadores o empezaban a tener consolas. Ah, yo quería una, y mis padres, pues bueno, los pobres, la economía era la que. Claro. Mira, me saluda mi compañero de la Batcova, el que te decía de DC. Ah, Obviamente hablamos de el libro Una araña en la red del videojuego, más de 40 años a los mandos de Spider-Man. O sea, hoy está la competencia, lo siento. No, no, digo, somos muy buenos amigos, íntimos amigos. Me Mm, dice, no me has dicho, uy, digo, sí, me ha fallado YouTube. Luego mm, tendré que, bueno, esta noche lo edito y lo cuelgo, porque me da error, pero bueno, así lo edito mejor y luego mm, lo publico. Pues más tarde, yo tenía una imitación del Atari que mis mm. padres compraron los muelles de Barcelona. Antes estaba llena de tiendas de orientales, de chinos, y me la Ya ves. trajeron de ahí. A lo primero fue decepción, decir, hostia, no es la Atari que yo quería, no es la Atari 2600, pero resulta que cogía los juegos de Atari. Ya ves. Los Sí, cogía. sí. Y el Spider-Man, pues claro, yo lo jugué y es mítico el juego de Spider-Man. Y luego he descubierto otros que sí que desconocía. Ujú. Tengo la Play 1 y luego sí que me pasé a la Sí. 4 y a la 5, sí, sí, en ese, Sí, en sí. ese sentido. No, desde luego, independientemente de la consola que tengas, hay un videojuego de Spider-Man porque, vamos, han sabido, pues eso, explotarlo de diferentes maneras, en el peor y en el mejor de los sentidos, como veremos, vaya. Hostia, muy chulo el prólogo que te hizo Mm. Laura Nikolic, que fue Sí, la eso autora y la es creadora de este mítico videojuego. total, eso es de las grandes cosas, de las cosas más bonitas que le ha pasado al libro, ¿no? O sea, es como que ya solo por eso merece la pena. Y es que al final empezar este recorrido por la historia de Spider-Man en los videojuegos con la autora que hizo, pues eso, que dio el pistoletazo de partida, que es el primer videojuego, el de 1982. Y ella, pues eso, escribió un poco cómo fue su experiencia desarrollando ese juego, las dificultades que tuvo a la hora de realizarlo. Y bueno, pasó una cosa, bueno, que por un lado es triste, ¿no? Porque ella no va a poder disfrutar de ver este libro en sus manos porque falleció el verano pasado, pero también, joder, pues llegamos a tiempo y recogimos su legado y ahora su hijo recibió el libro hace un par de meses y me dijo que fue muy bonito y que con lágrimas en los ojos le pasó las fotos a sus hermanos diciendo, fíjate, aquí está nuestra madre, ¿no? Abriendo este libro. O sea que, sí, sí. No, no, la historia también es muy bonita, ¿no? De que ella como empezó a trabajar en Parker Brothers, siendo Sí, mujer, claro, estamos hablando de claro. los 80. Ahora sería más fácil, más normal y más lógico, y cada vez más hay más mujeres en el mundo de Ujú, videojuego, ¿no? Pero en esos momentos, hostia, y descubrir que fue una mujer que lo creó, ujú. lo diseñó, hostia, pues Sí, eso fue increíble. Yo de hecho cuento que ella fue el ejemplo contrario de todo lo que dominan los videojuegos, ¿no? O sea, los videojuegos están dominados por señores que hacen los videojuegos con un equipo increíble y con muchísimo dinero. Pues ella es una mujer que programó ella solo el código y con un presupuesto bastante paupérrimo, ¿no? Entonces, sí, sí, es un ejemplo de lo contrario. ahora que he hecho un traslado de piso y he vuelto al piso de donde nací, seguro que si busco por aquí, no sé, la debo tener la tarea. Si la encuentro en algún armario, en algún rincón escondido, hostia, Joder, me haría mucha una ilusión. No sé reliquia. si está, ahora que está de moda sacar estas versiones de consolas y de videojuegos que recogen un montón de videojuegos, no sé si en alguna puede estar este juego.
Pues que es un juego tan primitivo en cuanto a sus mecánicas y demás, que yo creo que al principio ese juego es un juego como muy experimental, ¿no? Que el sentido era pues llevar a Spider-Man desde la parte baja del rascacielos hasta arriba y bueno, y poco más. Yo creo que ahora mismo como que se demandan otro tipo de juego, como que no sean tan arcades, más narrativos, que tengan una historia y un contexto detrás. Entonces, bueno, lo podrían rescatar y a lo mejor es el típico videojuego que en el juego, el próximo de Spider-Man, vas con el avatar, el personaje, y hay una máquina recreativa y puedes jugar a él, ¿no? Eso molaría muchísimo como homenaje, pero no creo que hagan eso, ¿no? Un remaster como tal, porque tampoco creo que la gente, por desgracia, lo conozca mucho. No, no, he hablado con compañeros así a ver, yo ya tengo una edad, o sea que Mm, algunos también son más jóvenes y claro, y ayer lo comentábamos en un directo que hacíamos, le comenté, hostia, un compañero que es muy gamer, mm, ¿tú lo conoces? No sabía de qué le hablaba, o de qué mm, juego de qué me estás hablando. Está muy bien porque el libro, claro, hacer un libro sobre videojuegos, para quien no sea muy entendido del tema, que empieza a hablar de píxeles y programación y tal, vas mezclando muy ya, bien, y eso te lo digo yo, no, bueno, que lo diga yo queda mal, pero como experto de Spider-Man, o como que me he leído mucho de Spider-Man, vamos a dejarlo así, ya. vas alternando muy bien la historia de los cómics con la historia de los videojuegos y la creación de los videojuegos. Y esto hace que el libro se lea muy fácil y pase muy bien, la verdad. Jo, qué bien, pues me alegro muchísimo porque la verdad es que esa era una de mis grandes preocupaciones, porque al final en un libro tan que recorre tantas épocas históricas, ¿no? Y que recorre también videojuegos y cómics y demás, mi gran interés era que se leyera pues eso como una novela, ¿no? No como un juego, como un catálogo que de Ujú. repente te explica un juego, te explica de qué va ese juego y venga, pasamos al siguiente, sino que sea un libro pues dividido en capítulos, que esos capítulos tienen una coherencia narrativa, una temática histórica, pues eso, según en qué se ambienta. Y, joder, para mí también ha sido bonito y ahí aprendí muchas cosas, ¿no? Para mí creo que no importa tanto decirte, bueno, aquí sale el Spider-Man con el traje negro, ¿no? Sino también hacer comprender que, bueno, que eso viene a serie de una a partir de unas decisiones de Marvel, de que, bueno, de que quería sacar dinero con el personaje, entonces de repente se inventó el traje negro para vender muñecos, de uno de rojo y azul y otro negro. Entonces yo creo que entender todo eso, ¿no? Todo lo que rodea al nacimiento del juego y todo lo que haga entender que esa narración, pues eso, viene de los cómics o del contexto social, pues yo creo que eso le aporta al libro y me alegro que haga la lectura fácil, porque es verdad que había momentos que era como, ¿cómo encajo yo esto? ¿No? ¿Cómo encajo yo de que hablo de Game Boy y luego de PlayStation? Y la idea era que nunca, mejor dicho, se balanceara de uno a otro de manera orgánica. No, y está bien porque el que no esté tan metido en el mundo de los cómics también entiende mucho mejor la historia Mm, de los videojuegos o la historia narrativa que te intentaba explicar cada videojuego. Antes mm, hablábamos de eso, ¿no? De que a lo mejor el de Atari, los más jóvenes no sabrán de qué va, o no lo habrán jugado, y luego me han sorprendido muchos el Quest Pro, que lo que le llamaban ah, la pintura conversacional, que en su sí, momento fueron juegos que tuvieron un boom y tuvieron, hostia, tuvieron muy fuerte, hubo una moda, por decirlo de alguna manera. Yo me acuerdo de haber jugado, no sé si era con un Amstrad que tenía, un ordenador sí, que era el Doctor Livingstone, supongo. ajá. Era el Doctor Livingstone y había otro que también mítico, ¿no? Pero no sabía que de Spider-Man hubiera el Quest Prop Sí, 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 ya ves, ahí es lo que comento, ¿no? El segundo, este es el segundo videojuego, creo que, de la historia de Spider-Man, ¿no? Ujú. Y el segundo videojuego, de repente, es un juego sobre escribir órdenes en un teclado, ¿no? Decir, venga, vete a la izquierda, vete a la derecha. Y claro, ahí tú no es lo que te imaginas por un juego de Spider-Man. De repente es un juego que responde a la necesidad de lo que decías, ¿no? De una tendencia de juegos narrativos que, bueno, que de repente se escribían en base a los microprocesadores, pues tú escribías las órdenes, e iba de un lado a otro. Y el de Spider-Man es particular porque el juego de Spider-Man se hizo en solo 6 meses. Esto era una serie de videojuegos de Marvel
que lo hizo este hombre, Scott Adams. El primero era de Hulk, el segundo de Spider-Man, que lo hizo solo en 6 meses, que claro, y ahí te preguntas por qué. Y otra de las cosas que intento de hacer hincapié en el libro es como que toda la precariedad laboral y toda la autoexplotación que tuvieron los desarrolladores, ¿no? Como que hizo el juego en solo 6 meses, pero ¿a costa de qué? Pues a costa de echar muchísimas horas de trabajo. Él cuenta en el que, bueno, que empezaba a trabajar a las 9, terminaba a las 5, luego llegaba a casa y terminaba a las 12. Y claro, esto sale en los juegos, pero ¿a qué precio, no? Sí, 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 claro. En esos momentos era durillo. Sí, sí. Luego, no sé si era en el de 1969, el de Amazing Spider-Man and Capitán América in the Ujú. Doctor Doom Revenge, Ajá. que Stan Lee lo consideró como un cómic interactivo. Sí, eso decían. Bueno, eso decía al principio, ¿no? En el manual, creo que lo escribía incluso Stan Lee. Y Ujú. claro, el cómic interactivo, las palabras se le quedaban un poco grandes, porque era un juego, era un juego donde tú manejabas el muñeco de un lado a otro de la pantalla, pegando hostias, que eso era el género de beaten up, que bueno, pues Sí. es el de yo contra el barrio, el de acaba con todos, de eso de peleas. Pero claro, aquí la principal cuestión es que estos juegos tenían que tener unos controles medidos que funcionaran bien, que tú cuando le dieras al botón, pues inmediatamente soltara el puñetazo. ¿Y qué pasaba? Que nada de eso estaba bien programado en estos juegos, ¿no? Además, ese juego es muy gracioso porque termina con, si no recuerdo mal, era este el que tenía con George Bush dándote la enhorabuena Sí, lo vi, por sí. dándote la enhorabuena por haber salvado la ciudad, que ahí pues se ve un poco también la relación que tienen pues los superhéroes y el concepto de patria, ¿no? Que al final, al mismo tiempo que Iron Man pues se cargaba a su gente, a ciertas personas, ¿no? Bueno, también Superman creo que le pegó a Hitler, o sea, que han sido también iconos para representar Ujú. la lucha contra un enemigo, que en este caso eran pues los comunistas y la Guerra Fría, ¿no? No, pero que tú te tienes ciertas horas jugando al videojuego esto y que el premio final sea que George Bush te felicite y dices, hostia, Sí, ¿de sí, 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 verdad? sí, sí. No, no es Nick Furia, es George Bush que te dice, oye, George Bush, sí, felicidades por haber cumplido tu misión, ahora apúntate a la Marina. sí, sí. Vale, si hubiera sido Nick Fury, dices, bueno, aún tiene Claro, cierta lógica y tal, no, pero bueno, sí, 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 americanos, sí, no podía ser de otra manera. efectivamente. Bueno, pasamos los 80 que hemos dicho, no todo ahí va a haber videojuegos, que aún cuesta que destaquen o que destaque alguno, hasta que llega la famosa Game Boy. Hmm. Que la Game Boy yo La, no me Ga- acordaba, y al ver las imágenes en el libro, sí que el primero de la Game Boy me acuerdo de haber jugado. hmm. Eh, La Game Boy es verdad que, bueno, que fue pues la primera vez que de repente tenías un dispositivo que podías llevar contigo y jugar a videojuegos y de hecho en ese capítulo, el de los videojuegos de Spider-Man de la Game Boy, intento también contar un poco pues cómo fue el nacimiento de ese dispositivo, ¿no? Porque para mí era importante lo que decías antes, ¿no? Que además de un repaso por los juegos de Spider-Man, pues sirviera como repaso de la industria de los videojuegos, de los cómics, y que tú entendieras el contexto en el que se están ambientando esos videojuegos. Y la Game Boy sí, es verdad que los primeros fueron como una trilogía de videojuegos de eso, de beat'em up también. mm, Era esa mecánica, vamos, que se explotó al máximo. También era muy dado, ¿no? Por los píxeles y demás y las limitaciones técnicas de las consolas que al final, pues lo más fácil era diseñar un juego de pegar hostias yendo de la izquierda a la derecha de la pantalla. no sé si Y en en aquella este época, caso, no sé sí. si en aquella época ya se había publicado el Double Dragon, que el Double Dragon supongo que hizo daño. Era por ahí, sí, en los 90 y algo, no recuerdo exactamente la fecha, pero vamos, de hecho creo que lo menciono en ese capítulo, que fue uno de los juegos que digamos que impulsó el género, pero claro, ese era como la estrella, pero luego había muchísimos otros videojuegos un poco pochos, entre ellos algunos de Spider-Man, que bueno, que estaban programados de manera regular, que al final los enemigos eran siempre los mismos y que las animaciones no estaban cuidadas para que al final pues fuera un juego entretenido, ¿no? De jugar.
Y es verdad que los de Game Boy, creo que el primero estaba desarrollado por un estudio y luego los otros dos de la trilogía estaban desarrollados por otro. Y el primero sí estaba bastante bien. Tú tenías que, como no, rescatar a Mary Jane, que estaba secuestrada, y de repente tenías que ir pasando de enemigo en enemigo. ¿Qué pasaba? Que los enemigos hablaban entre sí en walkie-talkie. Y tú dices, ¿esto por qué me pega? Eso no es de verdad. Te ibas Sí, sí, colgando sí. con walkie-talkie, sí que es verdad. Sí, sí. Entonces, bueno, gracioso cuanto menos, la verdad. Sí, sí. Yo digo, al ver la imagen, bueno, aquello que te hace clic la memoria y me recuerda haber jugado. Luego también tenemos el primer juego de Sony, ¿no? Que ahora, bueno, Mm, hablar de Sony y Spider-Man es inevitable, van juntos de la mano, y ahora que está tan de moda, era contra Kingpin. Ahora que tenemos la serie de sí, Daredevil que sale en sí, el canal y tan buena está siendo, nosotros la estamos disfrutando sí, sí, mucho. sí. Yo Eh, también, me está encantando, la verdad. Nosotros cada domingo por la noche hacemos un repaso, un análisis al capítulo, Ah, qué guay. comentamos lo que hemos visto y como, bueno, pues si hay alguna referencia al cómic o Ujú, cuando, hostia, pues si hay un huevo de Pascua escondido, bueno, en las series Marvel siempre hacemos esto. Pues ujú. es curioso. Luego también está el apartado que dices tú, ¿no? El peligro de dejar el legado de los videojuegos en manos de empresas. Muy, Sí, muy es, interesante ese capítulo porque también, hostia, descubro cosas y descubrimos cosas que no sabría que, por ejemplo, perder obras maestras como el Crash claro. Bandicoot o el Silent Hill Sí, 2 o 3 que se hayan perdido, dices, hostia, ¿de verdad? sí. Es que mientras estaba haciendo, pues eso, investigación y jugando los juegos de antiguos, retro y demás, pues consideré necesario pues hacer un capítulo sobre el tema de la memoria histórica de los videojuegos, ¿no? Igual le parece raro que meta eso en un libro de Spiderman, pero creo que con respecto a cómo va la narración y demás, queda bien y creo que ayuda a entender un poco por qué es tan complicado acceder a juegos antiguos y por qué al final las grandes plataformas de las videoconsolas, tipo pues eso, PlayStation Network o el Game Pass de Xbox y demás, no son un lugar seguro para los videojuegos, porque al final eso está en manos de empresas y el día de mañana que tú quieras jugar un videojuego que esté en la nube, igual esa empresa lo ha quitado o ya no está o lo que sea. Entonces, es como si confías en que, yo qué sé, en que si tú a ti te encanta El Padrino y quieres tener siempre la película disponible. Entonces, igual Amazon la tiene hoy, pero mañana no. Entonces, los videojuegos pues tienen un problema con respecto a la conservación de la memoria histórica, ¿no? Porque se junta la complejidad de lo técnico, ¿no? Porque los videojuegos para ser jugados necesitan un dispositivo concreto, con las pocas iniciativas que hay para conservar y preservar el videojuego. Hay algunas asociaciones y demás, pero siento como que, al igual que otras veces, se ha necesitado un poco de tiempo para que la importancia de la preservación se tenga en cuenta con un medio emergente, que ya no es emergente porque hace ya años que sale el videojuego, pero a la memoria de la gente sí. Pero, por ejemplo, el cómic antes tampoco se tenía en cuenta eso, ¿no? Que debía ser preservado y que debía ser cultura y memoria histórica. Pues con el videojuego hemos tardado. Y ahora, como cuento en el libro, hay en la Biblioteca Nacional de España hay una iniciativa pues, para recopilar los videojuegos que se han publicado y hay una iniciativa para recuperar todos esos antiguos que se han perdido. Pero lo que decía, si hay grandes juegos, grandes obras maestras de las cuales se han perdido el código con el cual fueron escritas, imagínate cuántos y tantos juegos hay que ya nunca vamos a saber más de ellos, ¿no? No, y sorprende que en un libro de Spider-Man y así encuentres esta palabra, pero lo encuentro muy adecuado por eso, ¿no? Ya que estamos hablando de videojuegos y de consolas, lo encuentro muy adecuado y he descubierto información que no lo sabía y lo has comentado tú, ¿no? Que por suerte la Biblioteca Nacional en el 2022 creo Ujú. que lo aprobaron para Sí. preservar y guardar la historia del videojuego. Ah, Mm. aquí en Figueras, en Alampola, tenemos a un buen amigo que es Carlos Acedo, Ajá, que es bueno, no es un conservador, pero es un amante de las consolas y se qué dedica guay. a ir en mercadillos de segunda mano a comprar consolas, si no están bien las intenta arreglar y bueno, pues va a ferias o por ejemplo pues como
convenciones de cómics también va, y monta ahí Qué todas guay. las consolas y intenta conseguir videojuegos clásicos de estas consolas para que todo el mundo juegue, ¿no? Y, hostia, Qué ha bueno. encontrado cada maravilla que dices, es increíble lo que el Carlos ha llegado a hacer con el mundo del Ya videojuego. ves. De hecho, dentro de poquito voy a la Retro de Barcelona y que es un Pues festival mira, que organizan allí en el sí, Hospitalet y sí, sí. pues seguro que te lo Y encuentras, no sé si será como el nombre del gato de Vader, ajá, el gato de Vader, o la asociación de amigos del Rayo Sud, sí, asociación de amigos del Rayo Sud, o Arcadia Rayo Sud. Si qué ves, si guay. ves el nombre de Carlos Acedo, acércate porque lo que tiene ese hombre en videojuegos y consolas es impresionante. Qué guay. Pues me acercaré si lo veo, desde luego. Bueno, y hemos hablado de lo bético nacional, claro, yo quería preguntarte qué se tenía que hacer para conseguir la conservación del juego. Y supongo que una parte de eso es lo que está haciendo la Biblioteca Nacional en ese sentido. Sí, sobre todo faltan pues iniciativas por parte de instituciones para que se preserve el videojuego y las obras más allá de que dependa o no de que Nintendo o PlayStation lo tengan en su tienda digital. Eh, falta eso, ¿no? Pues igual legislaciones o propuestas de ley o lo que sea que lleven a preservar el videojuego al igual que se preservan las películas o la música, que hayan filmotecas o ese tipo de cosas para que dentro de 100 años tú puedas decir, ay, pues voy a jugar al Spider-Man del Atari 2600 del 82 y que alguien pueda acceder a ellos sin problema. Es complejo porque a diferencia del cine, que bueno, que sí que tiene algunos formatos, pero siento que es más sencillo, ¿no? Pero el juego tiene como una dependencia técnica más grande. Siento que es complicado, pero bueno, que tiene que haber fórmulas y tiene que haber soluciones, yo qué sé, ya sea emulándolo de alguna manera o yo qué sé, que gente más preparada para la conservación y la cultura pues se dedique a preservar el videojuego. No sé la fórmula de la Coca-Cola, pero, pero imagino que poner esto en el conjunto, ¿no? Para que todos hablemos de ello y que veamos lo importante que es, pues eso es un primer paso. Luego ya las iniciativas, pues imagino que hay gente que son mucho más preparadas, ¿no? Para ello que Sí, tú que yo. O sea, claro, que decía que, por ejemplo, los juegos de Activision de Marvel, que ya no están sí, disponibles desde 2014, en tiendas ya, digitales, hostia, eso. hostia, Eso es, claro, yo tuve que pedirle la consola a un amigo para jugar a los juegos, porque todas las capturas que hay, creo que en el libro, creo que menos dos o tres, todas son hechas por mí, ¿no? En el propio videojuego. Y, y le tuve que pedir su Play 3 porque la mía no la tenía y jugar a los videojuegos de Spider-Man y claro, era como si esto yo no lo hago a través de la emulación, no lo puedo hacer de otra manera. Porque ese juego ahora mismo, o los juegos de Activision de Spider-Man, se venden muchos en el mercado de segunda mano por, yo qué sé, cientos y cientos de euros, ¿sabes? El de World of Shadows y demás, que son juegos que ahora mismo son complicados de encontrar. Ujú. Ya, no, es curioso. No, es un capítulo que me ha gustado bastante. Luego también, Mm. claro, supongo que si lo había oído y es lógico que salga, que es el ESRB, el Enterprise Software Writing Board, que es Ujú. el que intenta proteger a los menores o a controlar Ajá, la violencia en los videojuegos. Me ha recordado mucho en los años, pues, claro, hablamos de los años 50, el profesor, el doctor Frederick Wertham ajá, sacó su libro La seducción del inocente y consiguió la quema de cómics en público, ya que, ves. bueno, que la industria del cómic casi se arruinara o solo se Sí. publicaran westerns o romántico. Lo encontraba muy curioso y uno de los artífices bueno, de esta ley o esta regulación fuera Trump en el 2019 diciendo, digo, hostia, Ujú. el señor Trump Claro. en el 2019 ya hacía de Sí. las suyas. Sí, ahí esa parte, porque creo que está dentro de un capítulo, habló un poco de hecho es a partir de un videojuego súper violento de Spider-Man que se llama Maximus Carnage, que además tiene también Hostia, su muy bueno. referente en los cómics.
Y claro, ahí en esa época es cuando empezó a surgir el tema, el dilema de, bueno, es que los videojuegos están haciendo que la gente coja una pistola y mate a otras personas. Es como, bueno, a ver, la cultura violenta no está demostrado a nivel sociológico, psicológico y demás que derive en una actitud violenta. El problema es que en Estados Unidos la gente tiene libertad para tener un arma debajo de la almohada si ellos lo consideran así y entonces, claro, eso deriva en que a lo mejor haya gente que tenga problemas psicológicos que de repente tenga facilidades para comprar una pistola y liarse a tiros. Es lo que ocurrió, por ejemplo, ¿no? Con un estreno de Batman, que creo que hubo un atentado en un cine. Entonces ahí el problema no es de la película en sí, al igual que no es del videojuego en sí. Entonces, bueno, podemos hablar de otro problema, de que es que el juego se exprese siempre a través de la violencia, ¿vale? Eso es un tema. Pero el que los videojuegos violentos deriven en personas violentas, eso no creo que sea así y creo que también desvía la atención de otros problemas psicológicos más graves que deben ser tratados a nivel político, ¿no? Porque es lo que dice Trump de, no, no, claro, el problema es de los videojuegos, el problema es de este atentado de los videojuegos, no de que yo esté permitiendo que se vendan armas en la esquina. No, Claro, eso ¿qué no, ocurre eso aquí? Claro, ¿qué ocurre aquí? Que si él de repente limita la venta de armas, pues está limitando los votos de un colectivo con bastante poder en Estados Unidos que probablemente les beneficien para su toma de política. O sea que, bueno, no, eso, bueno, también fue cuando los que jugamos a rol también salíamos a la calle a matar a todo el mundo, ¿sabes? claro. Sí, está la ley esta de la Comic Code, ¿no? O sea que también... Exacto, sí, sí. O sea, no, no, bueno, y curioso que me saliese el nombre de Trump. Tengo aquí el compañero de DC que me pregunta que oficialmente, ¿cuántos juegos hay de Spider-Man? ¿Lo has llegado a calcular, a encontrar? Pues a ver, yo aquí, oficial, en los que aparezca Spider-Man hay muchísimos, eso no los he calculado, porque hay muchísimos en los que hace un cameo, en los que aparece y demás, pero en los que es protagonista son como más de 30, 30 y pico. O sea, de hecho tengo por aquí la chuleta, te lo digo ahora mismo, 32. 32. Sí. Entonces, esos son los juegos en los que el Spider-Man es como el principal protagonista. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en un juego de los Vengadores o lo que sea, también sale Spider-Man. En un juego de Marvel Alliance también sale Spider-Man. En el de Lego de los Vengadores también sale. También sale. Entonces, claro, ahí échale. O si te pones a contar no solo los juegos, los títulos de juegos, sino todas las versiones, porque un juego también salía para PC, salía para móviles, salía para las consolas portátiles, o sea, una barbaridad en general. De loco. No, pero que como protagonista sean 32, ya, hostia, ya es un número Sí. importante, ¿no? Bueno, luego, no sé si ha sido antes que has comentado el Web of Fire, que fue uno de los pequeños fracasos Juegos, de Mega juegos Drive. Shadows, ¿no? No, el de Shadow, sí. Yo tenía aquí apuntado que lo he encontrado, bueno, lo he apuntado que lo he encontrado curioso porque salían enemigos en el Web of Fire de Spider-Man, que salían Termita, Bleach, el hombre dragón, Ah, que sí, si no perdón, estás, ese sí, llevas si no razón, estás ese metido en el Web cómic, of Fire. claro, se sabe indiferente, pero yo que me he leído cómic, que son, mira, me estaba en silencio, eh, son enemigos realmente Claro. de segunda fila, es muy curioso encontrármelos aquí, ¿no? Sí, 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 es que ahí ocurría que al final, para sacar a enemigos, ellos tienen que tener una licencia y creo que en ese juego concreto, pues tenía la licencia de estos secundones que probablemente fueran más baratos. Y claro, yo ahí de repente, además ese juego es un juego muy raro porque es un juego en el que Spider-Man de repente está como con edificios entre neones, con robots, una banda sonora con sintetizadores, así un rollo muy distopía futurista que te dices, joder, estoy aquí jugando a Tron o a Spider-Man. Entonces, además te ves a unos villanos rarísimos que al menos yo que... Bueno, yo mi gran lore de Spider-Man es a base de los videojuegos y de las películas, ¿no? Pero de repente veo a otros
que igual algún aficionado del cómic los conoce, pero yo digo, ¿esto quiénes son? Sí, 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 no, es curioso, me ha hecho mucha gracia. Y por fin ya vamos avanzando en años hasta la llegada del 3D. Y aquí sí que empezamos a tener juegos ya míticos de Spider-Man, Sí, como el Spider-Man Unlimited. O sea, el Spider-Man el primero de la Play, para mí si era de la sí, Play, es mítico. sí, Y ese sí, sí. lo tengo en paño en oro el juego ese guardado. Joder, pues guárdalo porque eso es, como bien dices, una joya. O sea, ahí yo ya creo que se empezaron a hacer buenos juegos de Spider-Man porque... Y yo también lo empecé a disfrutar más, tanto de jugarlo como analizarlo. No, hombre, también los anteriores, por lo raros que son, también tenía su gracia, ¿eh? Pero Pero los primeros juegos que has nombrado, ¿los has jugado? sí, 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 sí. Hostia. O sea, claro, ¿Lo has todo... jugado? ¿Lo has probado todos? Sí, sí, sí. Hostia. De hecho, las capturas que Yo- salen en el libro y demás son todas eso, hechas por mí y los videojuegos. Igual no los he completado 100%, pero casi. Y algunos, creo que lo comento en el apartado de la memoria histórica, que algunos, como son tan difíciles, pues me veía a lo mejor el final en YouTube y demás, pero probarlo como tal sí que los he probado. Mm, No sé si a lo mejor uno así que era muy difícil localizar, ¿no? Pero sí, sí, tuvo un acercamiento y joder, ya. ha sido curioso, desde luego. No. Ay, yo Spiderman, claro, es que marcó una vega porque, claro, te encontrabas que podías encontrar portadas de cómics, Sí, podías cambiar de traje, sí, podías explorar la ciudad de una manera increíble. sí. Yo me acuerdo Ese pasar en el primer juego, horas ¿no? El paseándome de... y pasando por la ciudad. Era impresionante. Sí, sí, es el primer juego, el de Spider-Man de los 2000, que el desarrollador fue Neversoft, que curiosamente es el estudio que luego se encargó de Tony Hawk, que es el juego de monopatines. Mm, Que tú dices, bueno, ¿y en qué momento un estudio que está especializado en hacer juegos de monopatines, de repente se coge a Spider-Man? Y dice, bueno, pues es que ellos querían amarrarse a un personaje conocido por si la saga de patines no triunfaba. mm. Y también había mucha gente fan del personaje en el estudio y demás. Y oye, al final ellos con este juego yo creo que definieron bastante bien la forma que tenía el personaje de relacionarse en un mundo tridimensional, ¿no? Porque al final es un personaje que se pega a absolutamente todo, que se balancea. O sea, como a nivel de programación es lo más difícil que te puedes encontrar. Sí, sí, sí. Y ese juego lo sabe resolver muy bien. No, no, y el Limited, que también no era un mal juego, y como bien dices en el libro, pasó despercibido, y me encanta que estuvieran los responsables del juego, del cómic de Ultimate Spider-Man, Bendis y Matt Bagley, Ah, sí, es verdad. involucrados, como pues, supongo que aconsejando o controlando un poco la historia, ¿no? Sí, además ese juego es un juego que ha envejecido muy bien, el Ultimate Spider-Man, es un juego de eso de 2005 y cuando lo volví a jugar, de repente fue como, joder, pero este juego podría ser perfectamente un juego con alguna actualización de resolución y demás. A nivel gráfico es muy guay, sobre todo por eso, ¿no? Por lo que dices, que hay gente Bagley, que estuvo ahí implicado en el arte y demás, y tú lo ves, ¿no? Como que de repente estás jugando, la pantalla se divide en viñetas y tú puedes seguir jugando con el personaje. O sea, como que creo que al final demuestra que la piedra filosofal de los videojuegos está en tener un arte muy cuidado, más allá de tener grandes gráficos hiperrealistas, ¿no? Que al final parece que siempre se nos va un poco la mirada por ahí de, oh, esto llega a 4K o a 1080. Es como, vale, eso está bien, pero creo que al final que haya un arte cuidado, que haya, pues eso, un estilo gráfico bonito o asociado a la obra, lo que sea, hace que años después podamos mirarlo y decir, joder, qué bien estaba esto, ¿no? Y es lo que ha pasado con este juego y lo que pasa hoy día, por ejemplo, con otros como Bloodborne o muchos de Zelda, o sea que es un juego, vamos a, yo ese fue de los que más disfruté. No, muy interesante. Luego, como curiosidad, y para la gente que no entienda tanto de videojuegos, vuelvo para atrás y hablo Ujú. de... No,
luego salió del Spider-Man después del 2000. En el 2001 salió la segunda parte que era Enter Electro. Ah, sí. Sí, sí. Y aquí hablas de puentes rotos, que te encuentras Ujú. puentes rotos. ¿Qué significa cuando hablamos de puentes rotos en Sí, un videojuego? un puente roto es cuando tú estás en una fase, en un nivel, y de repente para pasar a la siguiente tienes que encontrar una llave, tienes que literal bajar un puente, tienes que encontrar una tarjeta de identificación. Es como una, una manera de ponerte eso, un puente roto por el que no puedes pasar para que tengas que hacer otra cosa que es pues una misión. Es como una fórmula para llevar al jugador atrás en el nivel y hacerle pues entretenerse con otras cosas que bueno, que pueden ser acabar con una oleada de enemigos y de repente obtienes una tarjeta y luego cuando ya la tienes pues puedes pasar por ahí. Entonces, esto es un problema cuando un juego está lleno de estos puentes rotos porque te da una sensación muy artificial de cómo Ujú. se lleva adelante la narración, porque estás todo el rato haciendo tareas, estás buscando llaves, estás buscando tarjetas. O sea, es como si te da la sensación de que eres un recadero más que una persona que está disfrutando de un videojuego. Y es un recurso, pues eso, un poco gratuito. Es como cuando en el cine se habla de esto, ¿no? Del Deus Ex Machina, ¿no? Que es Ujú. esta figura del Salvador que aparece de repente a resolver los conflictos de la historia. Es una cosa diferente, pero para que lo entendamos es como una sensación de algo artificial que de repente se introduce en la narración que dices, esto podría haber sido de otra manera. Ujú. Sí, sí. Y sí, finalmente ya vamos llegando a los míticos juegos de Spider-Man, Spider-Man 2 y el de Miles Morales, que bueno. Claro, Mm, eh, yo la última Play me la compré solo porque sabía que salía el videojuego de Spider-Man. ya, Digo, pues con la que, con mereció la la que pena. tengo, con la que tengo, que también tengo que decirte, me tocó en un sorteo. Ah, qué bien. O sea, tuve la suerte, pero claro, se lo dije a mi mujer, digo, yo lo siento mucho, pero si me sacan la segunda parte de Spider-Man, me tengo que comprar la Play nueva. Ah, ya recortaré donde sea, pero lo tenía Sí. que jugar sí o sí. Porque también Mm, hablábamos con otro compañero de aquí del canal del podcast, que también es muy fan de Spider-Man, que me pasaba que como igual con el juego de Spider-Man de 2000, a veces de jugar, coger y pasearme por la ciudad, sin ir, ya, sin buscar ninguna misión, pasearte buscando rincones, y sí. tardé mucho en pasármelo, y la gente me decía, pero tú con los fans de Spider-Man que eres, ¿aún no te lo has pasado? Digo, no, estoy disfrutando, me paseo por la ciudad y ya iré haciendo misiones, no tengo prisa. Sí, es que es un juego muy disfrutable a nivel de mecánicas y demás. Al final, los juegos, o sea, el libro tiene algo bonito y es que creo que empieza de unos juegos un poco pochos en el sentido de que el personaje de Spider-Man no deja de ser una licencia que ponen en la carátula de los videojuegos, pero no tiene un desarrollo pulido para sacar partido a la historia del personaje, pero va avanzando y va mejorando con algunos altibajos, pero por lo general va avanzando hasta llegar al Insomniac, ¿no? Que de repente Ujú. es el culmen de todas las mecánicas jugables y narrativas que hemos visto en relación al superhéroe. Y de hecho el propio balanceo y lo que dices que te gusta tanto, pues al final está heredado del Spider-Man 2 de la Play 2, que Ujú. ahí es donde se inventó el sistema de balanceo con este hombre, James Freestone, que es un señor que se le ocurrió que Spider-Man realmente tendría que responder a las físicas del entorno, tendría que balancearse como un péndulo. Y pues eso, no, que de repente si no presionas el botón en el momento adecuado, pues te puedes caer. Ujú. Y eso creo que se inventó ahí, lo recuperaron en Insomniac y lo mejoraron desde luego. Así que sí, y a nivel narrativo, pues también increíble. Sobre todo uno de mis favoritos es el de Miles Morales, porque Sí. creo que es muy cortito, pero es un juego como que rescata muy bien todo lo que significa Spider-Man con respecto al barrio y a la sociedad y cómo más allá de ser un superhéroe con un nombre y un apellido, es un icono para el pueblo. Creo que eso está en Miles Morales precisamente porque antes estuvo en la película de animación y los desarrolladores Mm. así lo confiesan, ¿no? Que para ellos ha sido una gran referencia. Y, joder, pues si tuviera que jugar ahora otra vez a un juego, desde luego sería ese. No, no.
Y como ya tuvimos a Mike, que nos introducían en el primer juego de Spider-Man, Es que verdad. la manera de adaptar el juego de TN era fantástica. Sorprendió que saliera un juego de Miles, pero no, es muy disfrutable y muy jugable. Comparado con los de Spider-Man, es más cortito, como bien dices, Sí. pero Mm. la historia está muy bien trabajada, está muy, bueno, está muy, Sí, muy, sí, muy sí. cuidada. Además, esto, ¿no? Lo del hecho de que de repente la historia vaya de cómo las energéticas se implantan en los barrios más desfavorecidos para que allí, claro, como las casas de apuestas, ¿no? Allí no le va a importar a nadie, aquí voy a poner esta movida porque la gente rica no quiere verlo, entonces hay como un discurso de clase, de oponerse a las grandes empresas que quieren sacar partido de las personas que menos recursos tienen, que creo que le va muy bien al personaje y que representa un poco pues esa lucha, ¿no? Que tiene de equilibrar un poco la balanza social, que bueno, que en el juego de Spider-Man lo comento, ¿no? Que mientras en la realidad teníamos a Donald Trump levantando muros para evitar que llegara gente de Latinoamérica, en el juego de Spider-Man lo que te presenta es que hay gente necesitada que necesita ayuda y que, bueno, está la asociación esta de Festín, que intenta ayudar a las personas más necesitadas. Entonces, creo que hay un discurso social bastante potente que es bonito ver, ¿no? En un juego de Spider-Man, sobre todo. Sí, sí. A ver, ahora no puede faltar el típico spawn de turno. Ahora que claro, se expulsa, Ya se ves. borra y queda bloqueado y, y fuera. Ahora lo coge, bueno. Total. Ah, sí, sí. Pues no sé, ahora que nos separará el futuro en los videojuegos de Spider-Man, no sé si se sabe, Mm. no creo, que yo haya oído no hay nada previsto, no sé, tú si estás más metido en A el ver, tema. en un principio bueno, estaba planteado, yo no sé si llegó a ser confirmado nunca, pero se rumoreaba que iba a salir algún contenido descargable para el Spider-Man 2 y demás, pero al Estaba final sí, al final yo creo que Insomniac ha sido víctima un poco de toda el estado del sector de los videojuegos. Ha habido muchísimos despidos, también sufrieron una filtración de contenido que en Internet se vio, pues juegos que tenían en desarrollo de repente se filtraron a Internet y esto pues le hace mucho daño a una desarrolladora. Pero bueno, sobre todo eso, ¿no? El despido. Hoy día la industria está viviendo un momento en el que no te sirve haber trabajado en un videojuego que luego es hipervendido. O sea, eso puede provocar que, bueno, que independientemente de eso, a los 2 meses estés en la calle. Hay mucha gente que trabajó en Marvel Spider-Man 2 que ahora mismo no tiene trabajo. Y el futuro, pues yo creo que por el final, eh, pues lo siguiente será un Marvel Spider-Man 3. No sé cuándo, si al final de la vida de PlayStation 5 o al principio de la siguiente consola, en el cual pues veamos a Doctor Octopus reunir a diferentes enemigos eh, para vencer al arácnido y a ver en qué queda esto, porque yo, una de las teorías que tengo, y esto está basado en absolutamente mi único criterio, es que al igual que en los cómics de Ultimate Spider-Man, te cuentan un poco la muerte de Peter Parker a manos del Duende Verde, y eso da pie a que Miles Morales pues tome su relevo. Mm. Aquí en Marvel Spider-Man 3, pues de repente vamos a ver al Duende Verde. Y bueno, a ver si siguen la senda del Ultimate Spider-Man, pero eso puede derivar en la muerte de Peter Parker. No sé si se atreverán, porque imagino que eso derivará también en gran parte de los fans, pues eso, echándose al cuello de los desarrolladores. Sí, sí. Pero ojalá que se atrevan con algo que no nos esperemos, ¿no? Tanto como la muerte principal, no sé cómo nos lo cogeríamos, los aficionados, en el sentido. Oye, yo sí que, por ejemplo, a ver, soy muy fan de Peter Parker, del Spider-Man clásico, pero me gusta leer otros Spider-Man. También en los cómics se le ha ido bastante la pinza, porque ahora tenemos Spider-Man Ya, de todas las maneras, de todas las formas, que dice, a ver, ya. tampoco al igual no haría falta tener tanto de Spider-Man, ¿sabes? Ya, Sí. de golpe para te encuentras un Spider-Man del oeste que hasta el caballo lleva una máscara. Ya, Dices, eso en la película de animación lo vi y digo, joder, no, yo de no verdad. sabía que existía esto, ¿eh? Sí, no, no, existe todo. O sea, mira, Peter Porker sí, porque Peter Porker es muy antiguo. La gente no sabe que Mm, el Spider-Man cerdo,
Peter Sí, Parker es muy antiguo y bueno, tiene su gracia, ¿no? Si sabes meterte en la historia, pero hay gente que no les toque solo es Peter Parker y de ahí no los muevas, ¿no? ya. Es complicado. Sí, sí, Eh, sí. pues no sé, José Antonio, vamos acabando. Aunque solo Genial. recomendar este libro publicado por Héroes de Papel, Una araña en la red del videojuego. Pero como he comentado al principio, es un libro que pasa muy bien. Es ligero y fácil de leer por eso, ¿no? Porque mezclas muy bien toda la historia de los videojuegos, de las consolas y la historia del cómic y curiosidades muy, muy interesantes en ese sentido. También he estado mirando por redes, también contento de ver que está teniendo bueno, tú me lo confirmarás, un buen recibimiento el libro. Sé que has tenido varios, he estado en varios podcasts, en varios canales de YouTube y, hostia, pues siempre, si es de Spiderman, siempre es bueno, pero más de un libro así Sí. que no siempre es fácil o es muy diferente, pues Sí, vale, vale. joder, lo comentábamos antes, ¿no? De empezar el podcast, que es como un proyecto que ha estado tanto tiempo conmigo, durante 2 años o así, me llevó a escribirlo, que de repente que salga fuera y que la gente pues le diga que, pues eso, que le aporta y que le gusta y demás, pues es bonito porque al final ves que tu trabajo pues está teniendo una utilidad y yo, vamos, con que la gente lo lea y se lleve alguna curiosidad o cosa que no conoce, yo ya encantadísimo. Y eso, ha sido pues eso, un esfuerzo bastante importante y creo que a nivel periodístico también ha supuesto un poco pues recopilar todo lo que aprendí durante mi etapa como periodista en el diario y condensarlo un poco en un libro que además de Spiderman, como hemos hablado, pues también menciona muchas otras cosas, ¿no? Que ojalá sean de interés. Sí, sí. Yo sí lo que te recomiendo es no eres lector habitual de cómics, has comentado, pero yo te Mm. recomiendo la última colección que acaban de sacar de Ultimate Spider-Man. Ajá. Acaban de sacar una colección, es muy, muy buena. Una versión, bueno, tenemos un Spider-Man que aún no tiene los poderes, obtiene los poderes con 30 y pico años, Ah, ya fíjate. casado con 2 niños, Ah, y qué bueno. cambian la historia, ¿no? o el lore de todos los personajes, los cambian bastante. Y está teniendo muy éxito y lo recomiendo mucho el Ultimate Spider-Man de Panini, que está publicando Panini aquí en España, como no. Hostia, es una versión muy, muy chula y muy diferente de Qué guay, Spider-Man. pues oye, le echaré un vistazo porque también con tantas líneas narrativas, tantos cómics y demás, sabes que ya también es verdad que no sabes por dónde empezar, ¿no? Porque dices, ¿cómo me acerco al personaje? Y yo he tirado, pues, para contextualizar muchos videojuegos y demás, he tirado, pues, de muchas historias autoconclusivas, los Must-Have y demás, la última cacería de Kraven, Secret Wars, hay algo de esto, o sea, pero es verdad que tú dices, yo quiero empezar a leer hoy Spider-Man y no sé muy bien por dónde, ¿no? No, el problema es cuando hacemos charlas y con el compañero de DC hacemos muchas charlas conjuntas, ¿no? Él hablando de DC y yo de Marvel, y es la pregunta típica que muchas veces te Ya, hacen. Si quiero leer Batman, o en mi caso, Spider-Man, ¿por dónde empiezo? Claro, sí, yo con casi a mis 50, claro, yo a un chaval no le puedo hacer coger las primeras aventuras de Spider-Man. ya. No le van a traer para nada. Luego dices tú, no, pues vas por Muskef, por historias autoconclusivas, oye, pues coge esta historia, coge la otra, Mm, en ese sentido, y ahora pues lo que dices tú, ¿no? La línea Ultimate Spider-Man es una colección reciente, que no creo que ujú. tenga mucha larga duración, porque Jonathan Hickman, que es el guionista y el que controla esta línea, no suele alargarse mucho. Yo creo que será una colección de 2 o 3 años. Qué Ahora bueno. llevamos un añito y será una colección de 2 o 3 años que no se puede hacer pesado y es fácil para entrar, ¿no? Pero, ¿cuál es tú, Joyce? Que la última cacería de Kraven es buenísima, pero si no Mm, vienes de haberte leído atrás de dónde viene Kraven y dónde viene toda la historia, ya. es complicado. Sí, Es sí, complicado. sí. Pues oye, le echaré un vistazo porque, vamos, también tenía ganas de engancharme a alguna línea narrativa, pero no sabía cuál, o sea que lo tendré en cuenta. No, no, y es una línea que han salido varias colecciones. Ha salido el último de Black Panther, que bueno, yo lo encuentro más flojo. El último, Mm, sí que ha salido también los Ultimates, que es la nueva versión de los Vengadores. Pero ujú. como ya que has hecho el libro de videojuegos de Spider-Man, yo creo que te puede gustar mucho por eso, ¿no? Porque es un Spider-Man ya casado con 2 niños, con Mary Jane, como no, casado con Qué Mary Jane, bueno. y muy, muy recomendable.
Pues Antonio, ha sido un placer hablar contigo. Sí, Hablar lo mismo contigo. digo, ha sido muy entretenido Oh, y muy guay. ya, bueno, ya nuestros seguidores y oyentes, porque supongo que lo acabaré publicando en un podcast, muy recomendable Una araña en la red del videojuego, más de 40 años del mando de Spider-Man, publicado por Eso de Papel por José Antonio Bruno. José Antonio, un placer. Vamos hablando y si tienes los cómics, ya me dirás qué tal. Me gustaría saber qué Genial. te ha parecido. Seguro, seguro que me parece genial y nada, un placer por estar aquí y la charla, que ha sido todo muy, muy, muy guay, porque hemos repasado todo, hemos hablado de cómics, videojuegos, o sea que nada, un Sí, placer, el hemos placer es tocado mío. un poco de todo. Ujú. Sí, 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 Pues, eso es. pues muchas gracias y como yo siempre digo, moltes gràcies per ser aquí i que el friquisme us acompanyi.